Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Qué quisieras que la gente recordara de ti? ¿O qué quisieras que la gente hablara de ti? Quisieras que digan, ese es un hijo de Dios. O quisieras que digan, ese parece, pero nada que ver. Y este pasaje que hemos leído esta mañana, Pedro va a exhortar a los cristianos. Recordemos que esta primera epístola del apóstol Pedro está escrita para aquella iglesia que que había salido de la dispersión, habían huido y estaban ahí quizás escondidos en algunos lugares, y Pedro ha estado exhortando a esta iglesia. Y para Pedro exhortarnos esta mañana va a usar dos palabras que son muy descriptivas, pero palabras que son muy activas. Y estas palabras son desechar. Y esto significa quítense, despójense de todo lo que los está afectando. Y la otra palabra que Pedro va a usar aquí es desear. Y eso quiere decir ansiar con todas sus fuerzas. Querer algo, buscarlo con todo el corazón. Por lo tanto, aquellos que se llaman hijos de Dios deben de desechar todas las cosas que los están separando del amor de Dios. Todos aquellos que se llaman hijos de Dios deben desear con todas sus fuerzas hacer lo que dice la palabra, cueste lo que cueste. Porque el Señor nos llamó a nosotros a ser diferentes. El Señor nos está llamando a ser valientes. El Señor nos está llamando a obedecer la palabra. Nosotros, los cristianos, caminamos en contra de la corriente. Vamos en contra del mundo, porque somos diferentes, porque somos hijos de un gran rey. Oremos. Señor, gracias te damos esta mañana, porque como hijos queremos obedecer tu palabra. Y quizás esta mañana tú viniste aún sin conocer al Señor, pero sé que esta mañana el Señor te va a hablar, te va a retar a que seas diferente, a que el mundo te conozca a través de ti. Señor, gracias por esta epístola, porque nos anima a que a pesar de las circunstancias difíciles nos mantengamos fieles a ti, que seamos fieles a tu palabra, que Señor, que tú nos ayudes a consumir todo lo que hay en nuestro interior, que podamos ser diferentes. Nos ponemos en tus manos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije al principio, esta exhortación es para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta mañana aquí? Bueno, como dicen, no sé cuántos han tenido la oportunidad de viajar en avión, pero sale un letrero que dice fasten your seatbelts.
Abróchense los cinturones. La palabra de Dios es fuerte. Y hoy viene una palabra fuerte para la iglesia. Pero Dios es un Dios santo. Y quiere un pueblo santo. Quiere hijos santos. Así es que abróchense los cinturones. No se vayan a ir, porque esta palabra los va a mover de sus sillas. Hemos estado viendo la semana pasada que Dios nos dice que Él nos compró con su sangre preciosa, que Él nos hizo ser un pueblo especial para que nos amemos entrañablemente. Y hoy nos va a decir qué es lo que tenemos que sacar de nuestra vida para poder ser ese pueblo santo que Dios está esperando de nosotros. El verso 1 que leímos esta mañana, Pedro nos dice desechando. Es la primera palabra que Pedro está usando. Saquen, quiten. Porque la palabra desechando viene del griego apotemenoi, que esto significa quítense las ropas viejas, límpiense de todas las cosas que los están contaminando. Y estas dos cosas se aplican a este pasaje esta mañana. Tenemos que quitarnos esas ropas sucias con las que andábamos anteriormente. Tenemos que limpiar todo lo que nos estorba para llegar a la presencia del Señor. Por eso Pedro nos está animando a que saquemos todo lo que teníamos antes. Y en Romanos capítulo 1 versos 29 y 32 el apóstol Pablo nos dice qué éramos nosotros antes. Y si todavía está usted en una de estas cosas que está diciendo el apóstol Pablo, esta mañana Pedro nos va a animar a que se quiten esas cosas. Romanos 1, 29 al 32 dice la palabra, estando atestados, o sea, llenos, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Alguna de esas cosas las tuvo usted antes? ¿O alguna de esas cosas las tiene usted ahora? Dice el verso 32 de este Romanos 1, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que si estás haciendo estas cosas, eres digno de muerte. Por lo tanto, Pedro va a hacer un llamado que es urgente. Pedro nos va a decir que eso es lo que tenemos que hacer. Y Pedro no nos va a decir que si queremos lo hacemos, sino que está diciendo, hagan esto, desechen esto. Y la primera palabra que Pedro nos dice que debemos de desechar es toda malicia. Y malicia quiere decir perversidad, quiere decir maldad. Por eso si en tu corazón todavía hay algo de malicia, tu corazón no es recto delante de Dios. Esta mañana tienes que arrepentirte y pedirle perdón al Dios si todavía tu corazón está guardando algo de malicia. Si tu corazón todavía hay malicia, eso te mantiene aprisionado, eso no te deja caminar, eso te mantiene siempre debajo de los pies del enemigo. Pablo dice, quítense toda amargura, quítense todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia.
aquel que viene a la iglesia el domingo, pero en su casa está maltratando a la esposa, que en el trabajo está gritándole a los empleados, que tiene ira contra los demás, no puede ser un hijo de Dios. Por eso Pedro está diciendo: quítense todo lo malo, ya no sigan siendo como el mundo, porque los malos recibirán la ira de Dios. Y esto lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 1:18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo pecado, contra toda injusticia. Aquellos que siguen haciendo esas cosas recibirán toda la ira de Dios. Y qué tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso Pedro nos está diciendo: quiten toda malicia, saquen de ustedes eso malo. Hay cosas que incluso son malas delante de la sociedad. El robar, el matar, son cosas que a la sociedad no le gustan. Pero imagínense cómo ve Dios eso, cómo es eso delante de los ojos de Dios, porque eso impide que nosotros tengamos comunión con Dios. ¿Cómo puede estar alguien diciendo que Dios es su Padre si sigue cometiendo pecados? Por eso Pedro nos dice: quítense toda malicia. La palabra del Señor dice que nosotros teníamos cosas malas, pero también dice la palabra del Señor que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Espero que sigan diciendo ese amén al final del mensaje. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es que si seguimos teniendo pecado, no solo nos estamos autodestruyendo nosotros, porque el pecado es muerte, y muerte en el lago del fuego. Hay dos lugares a donde vamos a ir: al cielo o al infierno. Los hijos de Dios al cielo, y los que siguen en pecado al infierno. Es necesario que yo los exhorte, así como Pedro los está exhortando: límpiense de toda maldad. Santiago, el apóstol Santiago dice ahí en Santiago 1:21: por lo cual desechen toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Lo único que puede salvar tu alma es que tú recibas la palabra del Señor. Pedro continúa con su exhortación y nos dice: desechen todo engaño. Y engaño viene de la palabra dolón. Esto significa timar, confundir a la gente, colocar un anzuelo para atraparlos, engañar con el objeto de lograr un fin personal. En palabras sencillas, no sean dos caras, no sean una cara aquí y una cara afuera. Eso es engaño. Así como son aquí, deben de ser afuera. Amén. Entonces yo debo de advertir algunos métodos que usa el engaño, para que ustedes no se dejen engañar. El engaño es cuando los quieren adular. Tú eres el mejor, tú eres grande, tú eres lo mejor que hizo Dios. Cuando te empiezan a adular así, ten cuidado, porque te quieren engañar. La adulación o el engaño también son falsas promesas. Serás rico, tendrás casas, tendrás bienes, tendrás todo, tendrás esto, tú solo pídelo. Ten cuidado, porque te quieren engañar. El engaño también son cuentos falsos. La Biblia
La Biblia ya pasó de moda. Tenemos que usar este libro. Este sí es, aquí sí nos dice cómo lograr tener éxito. Aquí sí nos dice cómo lograr tener riquezas. Aquí sí nos dice cómo vamos a ser sanos. Tengan cuidado, los están engañando, porque el único libro que puede salvar es la palabra de Dios. Amén. Cualquier otro que esté usando otros métodos te están engañando. No te dejes engañar. El engaño también son conversaciones sugestivas. Nadie te ve. Puedes hacer lo que tú quieras. Si hasta la Biblia dice que nosotros lo podemos todo, pero la Biblia dice que no todo conviene. Ten cuidado cuando te estén metiendo eso en la cabeza. También el engaño puede ser sugerencias inapropiadas. Solo un traguito. Hombre, si no te van a ver. Y máxime cuando estás metido ahí en tu casa, en el internet a solas, te aparece la pornografía ahí y tú le das que no lo quieres ver y te vuelve a salir. Ten cuidado, te están engañando, te están llevando a la muerte. Por eso Pedro hace una exhortación firme. Pedro no se está con tintas, no está con dos caras. Pedro nos dice: desechen todo el engaño. Y no solo debemos de desechar el engaño, sino que nosotros no debemos de engañar a nadie. Mire, cuando usted invite a alguien a venir a esta iglesia, dígale: ahí lo que vamos a ir a oír es palabra, 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 palabra. Si tú quieres oír cuentos, no es esta la iglesia donde el Señor quiere que estés. Si tú quieres oír la palabra, es aquí. Aquí te vamos a enseñar qué dice la palabra del Señor. No te vamos a enseñar qué dice ningún otro libro. Amén. El Señor Jesucristo decía esto en Marcos capítulo 7 versos 20 al 23. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Tenga cuidado con esos que te hablan engaño. Sale toda la maldad para afuera. A veces puede ser que te cause placer cuando eres engañado. Puede ser que te olvides incluso de la palabra de Dios. Pero ten cuidado, porque solo desean llevarte a la muerte. Desean un placer temporal para ti, pero la palabra del Señor desea vida y vida eterna para ti. Esto es, aquellos que tratan de engañarte es como cuando alguien está sembrando, y lo decía el Señor Jesucristo en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. A veces quizás te dan un versículo, pero después te empiezan a hablar que tienes que ser rico, que tienes que tener esto, que tienes que tener lo otro, y todo eso ahoga la palabra de Dios y te están engañando y te están matando. ¿Y quién es el que engaña? ¿Quién es el que engaña? Dígalo. ¿Quién es el que engaña? Satanás. En Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. El diablo ya fue vencido. El Señor Jesucristo lo venció allá en la cruz del Calvario. Él no puede seguirte engañando, pero tienes que venir a la palabra. No tienes que dejarte seguir guiando por los engañadores, porque el diablo y todos sus engañadores
tendrán su castigo, todos irán al lago de fuego. El que se deje engañar también irá al castigo eterno. Pero al contrario del diablo, el Señor Jesucristo no hizo pecado y nunca cometió engaño. Por eso la palabra de Dios nos dice: desechen todo engaño. No se dejen llevar. Si ustedes tienen la palabra del Señor, ustedes tienen este libro que les va a dar vida. No estén buscando otros libros, no estén buscando palabras de hombres. Busquen la palabra del Señor. Y no solo debemos de hacer eso, sino que debemos de exhortar a los demás que no se dejen engañar. Hoy que salgamos de aquí, usted vaya con aquellos que van a algunas otras iglesias y dígale: hermano, no te dejes engañar, ya no seas como niño fluctuante, ya no andes de aquí para allá, vea la palabra del Señor, ya no seas llevado por cualquier viento de doctrina, ya no seas llevado por cualquier estratagema del diablo, ya no seas llevado por cuentos y fábulas que solo quieren llevarte al infierno. Tenemos que irle a advertir a los hermanos que están afuera, que están siendo engañados. Ese es el deber de nosotros como hijos de Dios. El diablo usa astucia para engañarnos. ¿Se recuerdan cómo usó la astucia para engañar a Eva? Le dijo: Dios te ha dicho. Y así va a querer el diablo usar la astucia contigo. Hasta va a querer usar la Biblia, pero si tú no estás estudiando la Biblia vas a ser engañado. Te van a decir pasajes de la Biblia y te los van a retorcer. Por eso tienes que seguir estudiando la palabra de Dios. Judas es otro ejemplo de alguien que fue engañado. Judas estaba a la par del Señor Jesucristo porque él pensaba que iba a tener fama y fortuna, porque él pensaba que iba a ser la mano derecha de Jesucristo cuando él fuera el rey de los judíos, cuando él tomara el reinado. Judas lo que estaba esperando era su posición en el reino y sabía que iba a poder tener mucha plata. Muchas personas están llegando a la iglesia porque quieren posición, porque quieren plata, pero van a ser desengañados como Judas. Cuando Judas se dio cuenta que Jesucristo no estaba hablando de un reino terrenal, sino que Él estaba hablando de un reino celestial. Cuando Él nos ofrece riquezas a nosotros, nos las está ofreciendo, pero para allá nosotros aquí en la tierra somos extranjeros y peregrinos, no pertenecemos a este mundo, nuestra riqueza está en los cielos. Ahí es donde vamos a obtener toda nuestra riqueza. Allí es donde vamos a caminar en esas calles de oro. Allí es donde vamos a estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Judas, él solito se tendió la trampa. Y cuando se dio cuenta que no iba a poder tener eso aquí, ¿qué hizo? Se ahorcó. Y eso pasa con muchos. Cuando van a iglesias y les ofrecen: si tú das 1,000, el Señor te va a dar 100,000. Trae tu ofrenda, deposita aquí tu plata, el Señor te lo va a dar al 100 por 1. El Señor dice, y te empiezan a decir, pero te están engañando. Tú vas a venir a dar tu diezmo y tu ofrenda el día de hoy porque estás agradecido con el Señor por lo que Él ya te dio, no por lo que te va a dar. Y el Señor sé que a todos los de aquí los ha bendecido. El Señor sé que Él te ha provisto para todas tus cosas. Entonces lo que tú traes a la iglesia es por gratitud a Él. Amén. Por favor, si les están pidiendo que traigan plata para que Dios les dé, no la traigan. Y ese fue el error de Judas. Judas estaba ahí porque él quería y se dio cuenta, entonces se ahorcó y trajo más mal a su casa. Cuando nos damos cuenta que no es cierto todo lo que nos están diciendo, salimos huyendo de ahí, empezamos a hablar mal de la iglesia, traemos mal a la casa. Mira, a mí no me importa si la iglesia se queda vacía, pero yo tengo que anunciar la palabra del Señor. Pedro sigue diciendo: desechen toda hipocresía. Y esta hipocresía viene de la palabra griega upokreseis,
que quiere decir alguien que simula, alguien que actúa, alguien que se comporta como lo que no es. El Señor Jesús les decía a los fariseos, ahí en Mateo 23, 28, vosotros os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Qué triste es cuando nosotros vamos a una iglesia y vemos a un pastor predicando del amor, y cuando sale del púlpito ni siquiera saluda. Qué triste es ver cuando un pastor habla de que debemos de orar y ni siquiera viene los miércoles a orar. Qué triste es ver cuando un pastor está animando a los demás a que lean la palabra y ni siquiera la abre durante la semana. Eso se llama ser hipócrita. Y el Señor Jesús iba duro contra ellos. Él les decía, ustedes se muestran justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de pecado, por dentro están llenos de maldad, por dentro están llenos de engaño. Y ahí en Lucas 1:21 el Señor les dijo a toda la multitud, guárdense de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Hay mucha gente que está predicando la palabra del Señor, pero no han tenido un encuentro personal con Él. Guárdense de los hipócritas. Y es fácil verlos. Y por favor, cuando ustedes vean algo que yo estoy predicando aquí y no lo hago abajo, díganme, usted es un hipócrita. Los animo. Y animo también que se los digan a los demás. Si usted va a otro lado, díganle, usted es un hipócrita. ¿Se animan a hacerlo? Alguien dijo ahí, yo sí. Pablo le decía a los Gálatas, en Gálatas 2:13, y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Tengan cuidado, porque los hipócritas los pueden arrastrar a ustedes. Miren, es lamentable, pero las iglesias de hoy en día están llenas de hipócritas. Y no le estoy hablando a esta iglesia, estas son las otras iglesias. No, pero al que le venga el guante, a veces, y aquí les voy a dar un ejemplo de hipocresía, un falso arrepentimiento. Venimos el domingo, levantamos la mano, decimos yo soy cristiano, acepto al Señor Jesucristo, me rindo a sus pies, quiero que tú seas mi Señor, te entrego mi vida. Pero al salir de aquí, ¿qué estamos haciendo? Demostramos totalmente lo contrario. Estamos diciendo somos hipócritas. Hay muchos que dicen, pero yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, yo no me meto con nadie. Hay incluso quienes guardan la ley. No, yo no puedo comer carne de cerdo porque eso está prohibido, pero sí se echan los tapis después. Otros que dicen, yo guardo el sábado porque eso está escrito en la ley, pero de lunes a domingo, ¿qué? Viven una vida hipócrita. Y por favor, si usted ve a alguien de esta iglesia que dice que es cristiano y está haciendo cosas de paganos, dígale, sos un hipócrita. Y yo los animo que lo hagan, porque la palabra del Señor nos exhorta a que nosotros animemos a los hermanos a que sean santos, porque Dios es santo. Amén. Pedro sigue con la exhortación: desechen la envidia. Qué triste es, pero el ser humano es envidioso por naturaleza. Y es que
Bueno, no confundamos envidia con celos primero, ¿verdad? Porque no son sinónimos. Los celos es lo que produce temor de perder algo que tenemos. Por ejemplo, si usted tiene una esposa muy bonita y la anda celando, es porque tiene miedo de perderla. Ahora, si usted es un buen hombre con ella, no se preocupe, no la va a perder. Si usted se comporta como Cristo se comportó con la iglesia, con ella, no se preocupe, no la va a perder, no tiene que tener celos. Ahora, si usted la descuida, si ni siquiera mi amor, qué bonita amaneciste el día de hoy, póngase celoso porque la va a perder, porque van a haber otros que sí le van a echar esas flores por ahí. Esos son celos. Y esto fue de gratis. La envidia produce dolor. Oiga bien, la envidia produce dolor de saber que otros tienen y nosotros no tenemos. Cuando aquel tiene, qué carrazo el que trajo aquel y yo no tengo. Me da cólera, porque Dios a ese sí le da y a mí no. Usted es un envidioso. Quite la envidia, saque la envidia de su vida, porque Dios no le da porque sigue siendo envidioso. La semana pasada decía que nosotros debemos de amarnos entrañablemente, y si nosotros nos amamos entrañablemente, nos vamos a gozar cuando el hermano venga con un bonito carro, nos vamos a gozar cuando el hermano venga con un bonito tacuche. Quizás por ahí se le caiga algo y nos dé algo de la bendición que él está recibiendo, pero no lo envidie. Pregúntele, ¿qué estás haciendo? Entonces él le va a decir, estoy leyendo la palabra del Señor todos los días, estoy orando al Señor todos los días, estoy ofrendando de lo que el Señor me ha dado, estoy diezmando, y va a ver que la bendición va a venir para usted. Pero no envidie, porque eso lo único que va a hacer es causarle dolor a su corazón, ponerse amargo. Ya no va a vivir usted, porque solo va a estar pensando que aquel tiene y yo no tengo. Y peor cuando nos ponemos a decir, pero si miren aquel, ese ladronote, ese que pidiendo extorsión anda por ahí, ¿cómo está de bien? Y lo agarra la policía. Y yo que medio pateé un chucho, ya me fueron a demandar allá la policía. No te impacientes, dice la palabra, a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Eso decía el salmista David ahí en el Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malos, ni tengas envidia de los pecadores, porque nosotros estamos esperando nuestro reino celestial. Ahí tendremos de todo. Ahí no habrá envidia, no habrá engaño, no habrá hipocresía, no habrá malicia, porque todos seremos santos. Pero lamentablemente el Señor nos manda a ser santos aquí, en este mundo, y para eso tenemos que desechar todo lo que Pablo nos está diciendo. El salmista David es un ejemplo para nosotros. En este miércoles estudiábamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, y vimos cómo Saúl envidió a David. Cuando David derrotó a los filisteos, cuando David derrotó a Goliat y vinieron de regreso, todo el pueblo salió a cantar y decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl se llenó de envidia. ¿Cómo la gente está diciendo eso de este hombre? Tengo que matarlo. Y eso es lo que pasa con los envidiosos. Pero David decía en el Salmo 37, 2:5: porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. La envidia es una expresión de odio. Las personas envidiosas van a padecer muchos males. Después dice, ¿por qué estoy enfermo del hígado? Por envidioso. ¿Por qué la presión se me sube? Por envidioso. Si solo ve que el otro está lleno de peso el corazón. ¿Por qué no tengo yo eso? Las personas envidiosas desean lo que los otros tienen y se mueren pensando en que no lo pueden tener. Esa es una característica de los hombres, de las mujeres que irán al infierno, los envidiosos. Por último, Pedro nos dice, desechen toda detracción, que viene de la palabra katalalias, que significa criticar, juzgar, censurar, chismorrear, condenar, murmurar en contra de otra persona. Si tú tienes algo contra otra persona, ve y díselo. No estés chismorreando por ahí. Ya te diste cuenta, ese cómo es de pesado, que ni saluda. ¿Por qué no vas y le dices, mira, tú por qué no saludas? No te empiezas a chismorrear por otro lado. Ay, ya me contaron que aquel es no sé qué, que no sé cuánto. ¿Por qué no vas con él y se lo dices? Pero nos está diciendo, desechen toda murmuración, desechen todo chismorreo, desechen toda crítica, desechen todo juzgar contra otras personas. Sean directos con esas personas. Pablo nos advierte ahí en Romanos 1:30 que van a haber muchas de esas personas. En 1:30 dice, hay murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a sus padres. Esta palabra detracción o catalalías aparece 5 veces en la Biblia, y las 5 veces se refiere a murmuraciones. Ahí en Santiago 4:11, que ya estudiamos el libro de Santiago, Santiago decía, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. Murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando tú empiezas a murmurar de alguien, lo que estás haciendo es murmurando contra Dios, porque estás diciendo Dios se equivocó. Entonces por eso Santiago nos dice, tú no eres hacedor de la ley, ni eres juez. Ninguno de nosotros podemos juzgar a un hermano, no podemos murmurar de un hermano. Y si tienes algo contra el hermano, ve contra él y díselo. Por eso Pedro nos dice, desechen toda malicia, desechen todo engaño, desechen toda hipocresía, desechen toda envidia, desechen todas las detracciones. Pregunto, y quiero que me conteste la iglesia, ¿es bueno el consejo de Pedro? ¿Es bueno el consejo de Pedro? Sí. ¿Será que todas estas cosas son basura? No. Sí. ¿Será que todas estas cosas que Pedro nos dice que desechemos son basura? Se los voy a poner en buen chapín lo que dice Pedro. Saquen toda la basura. Límpiense. Quítense las ropas viejas. Ustedes tienen ropajes nuevos. No sé quiénes sacan la basura de su casa alguna vez. O la sacan hasta que la bolsa ya está llena de basura. Es un buen ejemplo de lo que dice Pedro aquí. Cuando sacamos la basura hasta que ya está rebalsando. Cuando
Cuando lo agarramos y se nos rompe la mano, y hasta se le abren hoyos y empezamos a ir botando basura por todos lados. Así son aquellos que están llenos de malicia, de detracciones, de envidia, de murmuraciones. Van botando basura por todos lados. Por donde pasan, van dejando ese testimonio de lo que son. Y lo peor de esto es que dejamos mal el nombre de Cristo. Por eso Pedro dice: desechen toda hipocresía. Porque lo que van a decir no van a decir fulano de tal, ni cristiano es. Lo que van a decir: miren, ese dice que es cristiano, y a ver qué es lo que está haciendo. Por eso es que mucha gente no va a las iglesias, por todos los hipócritas que están sentados en la iglesia, no en esta. Pero Pedro nos va a dar otra exhortación y nos va a decir cómo podemos sacar toda la basura de nuestra casa. Pedro nos dice en el verso 2: desead como niños recién nacidos. Qué hermoso ejemplo el que nos da Pedro aquí. Desead como niños recién nacidos. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Se recuerdan cuando sus niños estaban recién nacidos? ¿Cómo deseaban ellos el pecho de la mamá? ¡Ay, mamá! ¿Me puedes dar mi pechito? Tengo hambre. Y si no le dan el pecho, sigue gritando más. Y así debemos de ser nosotros, como niños, deseando la palabra del Señor. Si no tenemos esa palabra algún día, debemos de llorar, de gritar hasta que encontremos nuestra palabra, hasta que nos metamos en ella. Y es que el niño es un buen ejemplo. Por eso Pedro nos dice: deseen como niños recién nacidos la palabra del Señor. Y es que si no estamos deseando la palabra así, somos hipócritas. Por eso Pedro nos dice: como niños recién nacidos. Y es que el niño a esa edad solo quiere su pecho y no le importa si la mamá está en una fiesta, si está en la iglesia, si está donde esté, no le importa. Él quiere su leche y la quiere y ya. Así debemos de ser nosotros, los hijos de Dios. Cuando yo estudiaba esto decía: qué iglesia más poderosa seríamos nosotros si todos deseáramos la palabra así. Qué tremendo impacto el que causaríamos en la sociedad si esta iglesia estuviera deseando la palabra del Señor como niños recién nacidos. Qué cambio el que habría en nosotros, qué cambio el que habría en nuestra casa, qué cambio el que habría en nuestra familia, qué cambio el que habría en nuestra nación, qué cambio el que habría en el mundo. Si nosotros deseáramos la palabra del Señor como recién nacidos, como ellos desean su leche. Yo los animo a que deseemos la palabra del Señor así como esos niños, porque esa es la única manera en que nosotros podemos crecer fuertes y sanos. Por eso dice: deseemos la leche espiritual, no, ¿qué dice? Adulterada. No, que no le metan cuento. Iba a mencionar otra palabra, pero me invitaron a estar la próxima semana predicando en El Salvador, y creo que paja no es como muy buena la palabra, ni aquí, ¿verdad? Pero que no les den cuento, dice Pablo, que no les adulteren la palabra, que no les metan libros debajo de agua. Si la Biblia es suficiente, ¿para qué necesitamos otra cosa? No le pongan agua a la Biblia, no la diluyan, digan lo que dice la palabra y el Señor hará la obra.
porque no soy yo ni nadie el que va a transformar los corazones, sino que es la palabra del Señor. Y como decimos aquí, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No necesitamos otra cosa. Yo no necesitaría estar pegando gritos aquí. Debería solo leerles la palabra, porque Dios es el que transforma. La palabra del Señor es el que transforma. Pero Pedro nos está diciendo: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Y para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Y es que la única manera que nosotros vamos a llegar a estar en la presencia del Señor es si crecemos fuertes y sanos. Y la única manera de crecer fuertes y sanos es estudiando la palabra del Señor, tomando la leche no adulterada. Es la única manera. Y ahí si te empiezan a dar libros de hombres y todo, lo que te están dando es leche, cero grasa, leche, cero leche, agua blanca te están dando. Pero el verso 3 me gusta, porque dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuántos han recibido a Cristo como su Salvador personal? ¿Cuántos han visto cambios en sus hogares? ¿Cuántos han visto cambios en sus vidas? Eso es haber gustado la bondad del Señor. Porque muchos podrán decirse cristianos, pero todavía no han sabido lo que es lo bueno que es el Señor. Por eso Pedro dice: ustedes van a desechar todas las cosas si ya probaron a Cristo. Ustedes van a desear la leche espiritual si ya probaron a Cristo. Es que si alguien ama al Señor, si alguien desea estar con el Señor, si alguien sabe que el Señor ha sido bueno para él, que lo sacó de esa condición de pecado, que lo trasladó del reino de la muerte a su reino admirable, que lo sacó del infierno y que lo trasladó a su gloria, si alguien sabe eso, es que ha probado la bondad del Señor, y lo único que podemos hacer es desechar todo lo viejo y agarrar la palabra de Dios como nuestro único alimento. Si tú realmente has probado que Dios es bueno, entonces no tienes que seguir haciendo las cosas malas que hacías antes. Amén. Por eso les dije: amárrense de la silla cuando empezábamos. El salmista David, en el Salmo 34:8, dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. David estaba diciendo: prueben a Dios, pruébenlo, van a saber qué sabroso es. Entréguense a Él, métanse en la palabra, órenle a Él, búsquenlo a Él, caminen con Él, estén con Él, duerman con Él, vivan con Él, coman con Él, y van a ver que Dios es bueno. Dichoso el hombre que quiere estar con el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Eso es probar la benignidad de Dios. Por eso Pedro dice: si ustedes realmente han probado que Dios es bueno, ya no pueden seguir haciendo esas cosas. Ya no pueden estar en malicia, en engaño, en hipocresía, en envidias y en detracciones. Si ustedes han probado que Dios es bueno, deben de estar metidos en la palabra del Señor, queriendo la palabra del Señor, así como un niño desea tomar su pechito. Eso es para los que son hijos de Dios. Eso es para los que muestran el Espíritu de Dios en su vida. Eso es para aquellos que ya tienen el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu?
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Todas las personas que han gustado de lo bueno del Señor muestran el fruto del Espíritu. Pedro nos está animando: quítense todas esas cosas, agárrense de la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos en la palabra del Señor, el salmista David decía ahí en el Salmo 119:11, en mi corazón, ese sería bueno que se lo aprendieran el chiquitito, pero los va a estar animando todos los días. Salmo 119:11, en mi corazón, repitámoslo todos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nos metemos en la palabra, ya no podemos pecar contra el Señor. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.